cómo dejar de estar secuestrado por tu empresa y liberarte en tan solo 90 días. Yo soy Luis Alberto Barajas y estás en el programa de Ventas Extraordinarias, episodio número 1. Transfórmate en la mejor versión de ti mismo. Cumple tus sueños y metas. Rompe creencias limitantes, generando resultados extraordinarios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí en este primer episodio del programa de Ventas Extraordinarias. Bueno, en realidad es el segundo, puesto que en el primero o en el episodio 0, como yo le llamé junto con Itzel, mi hermana y mi socia, pues platicamos un poco de la historia del programa y cómo fue que se gestó y demás, ¿no? Bueno, entonces, a lo largo de los diferentes episodios que vamos a tener en este espacio, vamos a ir invitando a cada una de las personas que se han graduado del programa. Teniendo ya pues, un número cercano a los 200, pues ahora sí que tenemos graduados para rato y entrevistados para rato. Entonces, bienvenidos a este programa de Ventas Extraordinarias, episodio número 1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí. Quiero darte la más cordial bienvenida a ti y a toda la gente que nos escucha. También quiero darle la más cordial bienvenida a un invitado de lujo en este caso, que es mi amigo Raúl Camarena, que tiene un giro de negocio relacionado con la industria que ahorita nos va a contar. Lleva 10 años ya en este proyecto personal. Él se graduó en la generación número 6 de este programa y bueno, pues más adelante nos va a compartir un poco su historia. Entonces, pues vamos a darle y te cedo la palabra, Raúl, para que nos compartas cómo estás, cómo te sientes y platícanos. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién te enroló al proceso y por qué decidiste entrar? Bienvenido. Hola Luis, muchas gracias por la bienvenida. Gracias por permitirme ser el primer invitado en este podcast. Y pues bueno, me acuerdo muy bien quiénes me enrolaron. No fue una sola persona, me llegaron por dos lados y fueron Armando Rayas y Rosana Sánchez de la generación 5. La verdad es que, ¿por qué decidí entrar? En ese momento decidí que no me hacía ni más rico ni más pobre la inversión que iba a hacer yo en el proceso. Y prácticamente dije, vale la pena para ir a ver por qué me están invitando. La verdad es que fue más bien como por incertidumbre, como por duda, por saber, porque los veía muy convencidos y quería ver qué me estaban diciendo. A la par, a un muy buen amigo mío, Memo Tostado, también lo invitaron y entre los dos llegamos a esa conclusión. Entonces, aquí estoy 3 años después. De acuerdo, ya 3 años, wow. Qué rápido pasa el tiempo. Cuéntanos, Raúl, un poco, vamos a hablar un poco acerca de tus resultados, no solo durante el programa, sino antes del programa. Cuéntanos, no sé si nos quieras compartir en piezas o en dinero, como tú no lo quieras decir, más o menos en un trimestre promedio, ¿cuánto facturabas o cuánto vendías típicamente antes del programa de Ventas Extraordinarias? Claro, mira, mi negocio está enfocado 100% a abastecer a la industria. Mi empresa se llama Tadeo, Tarimas, Almacenes y Desarrollo Empaque de Occidente. Nuestro principal producto son las tarimas de madera para mover producto para exportar, productos de cartón para cuidado al mismo producto y sistemas de almacenaje racks. Yo en ese entonces, trimestralmente, estaba facturando alrededor de 900 mil pesos al trimestre. Ok, de acuerdo. Entonces, como tú lo sabes, y a lo mejor nuestros radioescuchas todavía no, pero lo van a ir viendo a lo largo de las entrevistas, durante el programa de Ventas Extraordinarias, al participante se le pide que declare una meta extraordinaria, es decir, una meta que se comprometa a cumplir, pase lo que pase, y esa meta debe de ser un monto lo suficientemente interesante, pero a la vez, como decimos en el argot de Pebex, que te estire, ¿no? Es como un estiramiento interno que te mueva para que realmente sea un número lo suficientemente importante como para que en tu mente rompas esta limitante de resultados, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué meta extraordinaria declaraste en tu proceso de Pebex? En Pebex 6 yo declaré que quería llegar a 1,5 millones
en un trimestre y lo terminé, pues la verdad, sorprendido conforme se fueron dando los pasos y la superé la meta, pero sí fue un ejercicio como de autorreflexión, de autocrítica, de saber qué estaba haciendo, y me puse un espejo enfrente y fue cuando me di cuenta la realidad en la que estaba. Muy bien. Cuando tú declaraste esta meta, ¿qué pensaste? Porque, como lo sabes, de repente los participantes tienen la idea de que no lo van a conseguir. O sea, en tu caso y en honestidad, ¿qué pensabas? ¿Pensabas que iba a ser imposible? ¿Pensabas que era posible, pero que te iba a costar mucho trabajo? ¿O realmente lo veías como algo inalcanzable? Este 1.5 millones del que hablas, que es bastante más de los 900,000 que vendías típicamente. ¿Cómo se jugaba eso a ti en lo interno? Con mucha incertidumbre, porque al principio, cuando se define la meta, pues no conoces demasiado del programa. Vas a tientas, vas confiando en tu staff, vas viendo en que el facilitador te está llegando por donde más te duele, tal vez. Entonces te empiezas a familiarizar un poco con la forma de trabajar, de hablar, hasta de cómo es el comportamiento dentro de PBX. Pero algo que siempre he tenido en mi vida es que lo que me he propuesto lo logro. Entonces sí traté de hacer en honestidad algo que realmente me moviera, y fue cuando declaré el 1,5 millones. Entonces era salir de la zona de confort para empezar a tocar pues donde empieza la vida, que es fuera de ella. De acuerdo. A mí me parece que fue muy poquita, pero bueno, esa es mi idea, ¿no? No es que esté bien. Te lo digo sobre todo porque me acuerdo un poco de tu resultado. Cuéntale a la gente al final si cumpliste eso o con cuánto terminaste en resultados. O sea, ¿cuál fue tu resultado para graduarte de ventas? Cuando llegué al final del proceso, pues llegué a 3 millones de pesos, y pues era lo que no podía creer en ese momento, porque dije, pues ¿qué he estado dejando de hacer todo este tiempo? ¿En qué he estado mal enfocando? Y empecé a darme cuenta y a darle enfoque real y darle perspectiva en por qué había estado yo tratando de controlar tanto, cuando a veces soltando es cuando más creces. De acuerdo. Platícanos un poco más de esto que cuentas, ¿no? Durante el programa uno va descubriendo como que estas, yo le llamo grilletes, ¿no? Son como grilletes mentales, son como anclas que nos impiden conseguir resultados extraordinarios. Cuéntanos, en tu experiencia, cuando ibas viviendo el programa, ¿cuáles eran los retos y problemas en tu negocio más importantes, como que tenías antes del programa o que durante el proceso te fuiste cayendo en cuenta? Realmente el problema más grande para mí era confiar en los demás, confiar en el chofer, confiar desde el armado de la tarima, confiar en los tiempos. Entonces va muy ligado con el delegar, va muy ligado con el confiar en las personas, y eso fue el principal reto que yo tenía. Me acuerdo claro, y de hecho ya después en procesos posteriores que me vi involucrado en PBX, me gusta mucho seguir contando la anécdota que yo literalmente acompañaba al camión para que entregara la tarima, porque tenía mucha incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, si lo recibían o no, si se caía la tarima, si le chocaban. Era tanta mi necesidad de control que no confiaba yo ni siquiera en el propio chofer. Y hasta no asegurarme de las cosas, tenía yo que soltar. Entonces, el hecho de creer que yo tenía que hacer todo era mi principal creencia limitante. Cuando en el programa se toca el punto de las creencias, para muchos empiezan a resonar un montón de temas, ¿no? Un montón de frases, esas frases que a lo mejor típicamente alguien te dijo en tu infancia o alguien con mucha influencia en tu vida, ¿no? No sé, el que tiene tienda que la tienda, la vida es dura, el dinero no se da en los árboles, en fin, un montón de frases, y que se van convirtiendo en una forma de pensamiento, en una serie de creencias que van forjando tu pensamiento y tu perspectiva del mundo.
Entonces, tú comentas que tenías la creencia de yo tenía que hacer todo o yo tengo que hacer todo en mi negocio, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de esto y sobre todo, ¿esto en qué te afectaba en otras áreas de tu vida? O sea, ¿qué te diste cuenta? Que en mi experiencia, de repente darte cuenta de esto puede ser hasta muy doloroso, pues, porque te das cuenta que has vivido, digamos, dormido, ¿no? Y a veces te da como una cruda, ¿no? En mi caso, lo viví muchas veces, como el decir, ¿cómo fue posible que no me diera cuenta? Pero no te das cuenta porque es en tu inconsciente, ¿no? Entonces, esto de yo tengo que hacer todo o que tenías esa idea, ¿cómo te impactó en otros ámbitos? Me imagino no solo en tu trabajo, sino a nivel personal. Personalmente es un shock muy fuerte darte cuenta que eres tú mismo quien se amarra a la silla como el caballo y que está lloviendo y no se mueve y crees que no puedes moverte, no puedes vencer esa cuerda que te está atando a una silla. Y el caballo, cuando sucede eso, cuando está lloviendo y no se mueve, él no sabe que se puede mover. Yo lo que hice fue darme cuenta de que mis propias creencias yo me las había sembrado en base a experiencias y como tú lo dices, tal vez un ser querido muy cercano te la puede poner por amor. Pero esas creencias que a veces las hacen por cuidarnos, por amor, pues después van creciendo y van germinando en creencias limitantes muy fuertes y que removerlas es doloroso, como bien dices. Esto no solamente me ayudó a crecer en lo monetario, en lo económico, en la realización profesional, sino en darme cuenta que cuántas veces he estado limitado en entregarme de una manera mucho más entera, concreta, real, hacia las actividades que hago como pareja, como papá, como hijo, como amigo. Entonces, fue entonces cuando me empecé a dar cuenta que muchas veces, una frase que está bien trillada a veces, que el verdadero significado está en el dar, no en el recibir, fue cuando me di cuenta que empiezas a ver hacia adentro que puedes tú realizarte realizando los sueños de los demás, ayudándolos a llevarlos. Y fue cuando me di cuenta que a través de mis acciones podía yo ayudar a más personas a ir más allá. Entonces me di cuenta, y no voy a contar más sobre el proceso de PEDEX, pero te das cuenta en determinado momento que tú influencias mucho la vida de otras personas. Y eso no te debe hacer que te marees o que te subas a un ladrillo y te sientas alguien diferente. No, es simplemente que eres parte de algo tan grande que te ayuda a influenciar como con el pequeño aleteo de una mariposa del otro lado del mundo puede significar un huracán de este lado. Entonces es una sensación padrísima cuando te das cuenta que tú no tienes que hacer todo. Cuando confías, estás dando más. Entonces eso fue el punto para mí de inflexión que me hizo darme cuenta qué estaba significando este proceso para mí. Para cada uno de los que viven el proceso, obviamente el resultado es muy diverso, ¿no? Cada uno obtiene de este programa un montón de ganancias, la mayoría internas, aunque obviamente las económicas son lo que nos trae al programa. Pero me gustaría que nos compartieras, si recuerdas alguna ocasión en donde a lo mejor estabas de acompañante de chofer esperando esa entrega de producto, pero que tú conscientemente sabías que te estabas perdiendo de algo importante, ya sea con tu familia, con amigos, con algún negocio, y que a lo mejor, pues como que, voy a decirlo como me llega a mi cabeza, como que evadías, ¿no? El decir, bueno, es que así es y no pasa nada, al cabo que estoy haciendo algo bueno y al cabo que es por mi familia, cuando en realidad, ¿no? Esa otra parte sí era importante que estuvieras, pero que en ese entonces no te dabas cuenta. ¿Qué cosas sientes que no tuviste y que recuperaste gracias a darte cuenta de que tú no tenías que hacer todo? Además, obviamente, de lo obvio que es, pues, recuperar el tiempo, ¿no? Pero ya a nivel personal, ¿cómo ha sido tu recuperación interna?
El verdadero riesgo de querer tener la razón porque no conoces otra forma de hacerlas es que precisamente te va a llevar mucho tiempo darte cuenta que hay otras alternativas. Hay una frase que me gusta mucho recordar, es que hay muchas formas de matar hormigas, pero a veces creemos que hay una sola. Y cuando me di cuenta que me estaba privando no solamente de tiempo a mí, a tiempo de mi familia, a tiempo de seguir prospectando, a tiempo de seguir ayudando a más personas, fue cuando te das cuenta que a veces por una mala creencia, mal enfocada, porque al final de cuentas pues las creencias no son buenas ni malas, todo depende de la perspectiva que le apliques. Pero en ese momento para mí era cuidar lo más preciado que tenía, porque yo venía de una crisis económica personal muy fuerte. Para mí era correcto lo que yo hacía porque estaba cuidando lo más valioso que tenía en ese momento. Pero cuando te das cuenta que la tormenta ya pasó, que la marea ya bajó y que sigues aferrado a esa balsita de madera que es una sola tabla, pero que ya tienes los elementos para crear una verdadera nave, es cuando dices, pues, ¿cuánto tiempo me gustó estar aquí acostado sabiendo que venía nadando de muertito? Entonces me di cuenta que puedo ayudar a más personas y fue cuando me di cuenta que la decisión está en uno. Lamentablemente no existe una campana interna que podamos activar. Esa campana solamente la puedes escuchar cuando tú decides escuchar, no solamente oír. Me llama la atención que digas que te aferrabas a la tablita, ¿no? Pues ahora ni modo, ya viniste aquí y aquí hay que abrirse. Entonces, y tú que me cuentes, por favor, y que le cuentes a la gente, porque esto, acuérdate que probablemente esto que van a escuchar le va a ayudar a alguien, y aunque nunca viva el programa, le va a ayudar a transformar cosas. ¿Qué fue lo que te sucedió que te hizo aferrarte a la tablita? Dices una crisis muy fuerte a nivel económico. ¿Qué perdiste? ¿Qué te costó? Amistad, relaciones, negocio. ¿Qué fue eso tan duro que al final decidiste operar, por lo que alcanzo a ver, desde el miedo para luego romperlo nuevamente? Claro. Es algo que me enorgullece contar hoy porque precisamente este año, 2020, se cumplen 10 años de Tadeo. Empezó como un sueño, así lo platico. El nombre de Tadeo, me dicen, ¿por qué Tadeo si es un nombre personal? Pues te lo voy a contar. Lo soñé en enero del 2010, fue un sueño. Literal, soñé un día que el nombre de mi empresa debía ser Tadeo. Empezó como Tarimas de Occidente. Y luego me preguntaron, oye, aparte de las tarimas, ¿tú también vendes esquineros de cartón, cajas y slip sheets? Por supuesto que sí. No tenía ni idea de qué era el mundo del cartón, pero yo dije que sí. Me animé, me aventé. Entonces, en ese momento cambié el nombre a Tarimas y Desarrollo Empaque de Occidente. Y tiempo después me preguntaron, oye, pues ya si me estás vendiendo la tarima de madera, la caja, el esquinero, el slip sheet, pues necesito espacio en mi almacén. ¿También vendes tus racks? Por supuesto que sí, pero también no sabía qué era lo que eran los racks. Y el sueño se acopló muy bien, por eso ahora es Tarimas, Almacenes y Desarrollo Empaque de Occidente, Tadeo. Cuando yo inicié los primeros 2 años, conseguí un clientazo. Un clientazo, lo conseguí a través de uno de mis mejores amigos de la carrera. Y este cliente se dedicaba a hacer todas las cajas del iPhone 4 en aquel entonces, yo creo, los 5. Esas cajas, si las recuerdas ahorita, son cajas gruesas que embonan perfecto, abren bonito. Increíble, nada que ver con un celular que sea de baja gama. Estos, como eran de alta gama, se hacían y se les invertía bastante. Y yo era el proveedor de la tarima de esta empresa. Hasta que los dueños, que eran tejanos, tercera generación, la que históricamente hace que se destruyan las empresas, empezaron a decir pues, de que era muy caro Jalisco y decidieron migrar todo, en específico a Ciudad Juárez. Y de repente, sin decir agua va, de un día para otro, pues vamos a dejar de comprarte porque nos vamos a mover, pero te vamos a liquidar toda la deuda que tengamos. Yo, al estar en mis laureles con un solo cliente, grande, importante, una vaca que daba mucha leche,
pues de repente, caput, se fue. Y yo me quedé pues bailando como 8 meses. Una depresión en la que a veces no querías ni salir de la casa, no querías levantar el teléfono, y en ese momento los ahorros se van consumiendo hasta que llegas a un punto crítico en el que aprendes a pedir ayuda. Y ahí agradezco mucho a todas las personas que tuvieron que ver conmigo en ese momento, principalmente a mi esposa, a Patty. Y desde entonces, al año que viene, después de eso, quedamos con la noticia contentísimos de que Patty estaba embarazada. Nació Paula, a los 2 años nace Emma, y desde entonces, que es desde el año 2014, 2015, cada año ha sido mejor, cada año mejor, cada año mejor, cada año mejor, cada año mejor. Entonces, esa es la tablita que me hacía estar ahí, queriendo aferrarme a que este nuevo cliente, después del que hacía los suplementos para Apple, me había dejado, lo tomaba personal. No, él no me había dejado. Yo decidí aferrarme a él y no ver otras opciones. Pero pues esto obviamente se ve después cuando pasas por procesos de terapia, procesos personales, procesos con amigos, pláticas con tequila en mano, y si le agregas a esto el factor PBX, pues me hace verlo ahorita y lo cuento de una manera muy satisfactoria. Wow. Entonces, por lo que entiendo, dejar la tablita para empezar a flotar realmente fue un estiramiento desgarrador. O sea, realmente fue feo. Fue saltar al vacío, ¿cierto? Salto de fe. ¿Y recuerdas alguna decisión que tomaste durante el programa en relación a lo mismo? ¿Alguna decisión de, pues, ya no acompaño el camión, lo siento, o no tengo tiempo, resuélvelo tú? Ese salto de fe es eso, ¿no? Es, pues, ya no tener que meterte a la operación. Ese salto de fe es confiar en las personas. En que si tú antes, no antes, sino hoy tú que estás escuchando esto ahorita, crees que nadie en tu organización, en tu empresa, o alguien que contrates para que te haga un trabajo es igual de listo que tú, pues necesitas rodearte de gente muy capaz para ser mejor. Porque uno solo llega rápido a todos los destinos, pero cuando vas acompañado llegas más lejos. Y la carrera no es contra nadie. La carrera es contigo mismo, y la carrera es larga, entonces mejor mantener buen ritmo. Eso es lo que aprendí. Bien. Y seguramente hubo algún punto donde quisiste abandonar el programa, ¿no? ¿Por qué decidiste seguir adelante y ser parte de ese 30% más o menos que tenemos de graduados, ¿no? Porque ese 70% pues no se graduó. Entonces, ¿por qué tú sí decidiste seguir avanzando? ¿Qué fue lo que pasó que dijiste, me gradúo? Hay un punto donde decides graduarte y decides llegar al final. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué lo pensaste? ¿Qué anécdota? ¿Qué historia? Cuando recién llegas a PBX, la sesión 0, como te gusta decirle a ti, o la sesión 1, generalmente hay muchas personas que están ahí, se percibe un espíritu como de incertidumbre, de ánimo, de mucha gente. ¿Qué hago aquí? Y ese era yo. ¿Qué hago aquí? O sea, tengo mejores cosas que hacer. Y cuando te das cuenta después de que el facilitador, ganando confianza en la siguiente sesión, en la segunda o tercera, te dicen, no, pues a mí me dijeron que tuviera cuidado contigo, porque Raúl Camarena venía a reventarme el grupo cuando le dieron ese aviso, porque yo iba con la espada desenvainada. Y después me entero que el que le avisó eso, porque sí iba con esa espada, es hoy mi socio Héctor Medina, y decían que yo venía casi a reventar la sesión. Pues lo tomé como algo personal, como un reto personal, y dije, este programa no va a ser más grande que yo, y ya estuvo bueno de cuentos, y me decidí.
me decidí a rendir cuentas y no hay nada más difícil y desgarrador que ponerte un espejo enfrente y dejar de contarles esas historias en las que los demás te podrán escuchar, te podrán decir, sí, claro que sí, pero cuando tú sabes que estás diciéndote la verdad, es cuando cala. Así es. Cuéntanos, Raúl, ¿cuáles crees que fueron o han sido las lecciones de vida más importantes que te dejó ser participante en el programa, no solo en lo profesional, sino como persona, como emprendedor, como empresario? La verdad es que siempre ponía a los demás adelante de mí, pero me quedó muy claro que cuando mi facilitador me comentó que los líderes se completan primero, y el ejemplo tal cual textual, cuando vas en un avión y hay una despresurización y el avión comienza en picada y vas con tu hijo, con un niño, una niña menor de edad al lado de ti y le pones la mascarilla a él, estás cometiendo un error. Primero debes de estar bien tú para poder ayudarle a él. Si no, va a ser tanta tu histeria que no vas a poder. Entonces, el hecho de ponerme a mí primero, de estar yo bien primero, de completar, es una tarea que muchas veces te puede seguir costando trabajo, pero siento que es la lección más profunda que me quedó en cuanto a lo personal, que yo no puedo estar bien con los demás, ni puedo ayudar a los demás, y mi empresa no va a estar bien, ni mi esposa, ni mis hijas, ni mi familia va a estar bien si yo no estoy bien conmigo. Entonces, por eso que a veces muchos podrán decir, no, pues qué egoísta pensar primero en ti. Porque me quiero y porque quiero a los demás, primero estoy bien yo, para así poder darme en entereza. Muy bien. Después de tu proceso, decidiste ser staff. Staff, para nuestros amigos, es una persona que es graduado del programa y que además acompaña durante otros nuevos procesos a más o menos de 3 a 5 o 6 personas durante todo el programa, tratando y buscando de cualquier manera que se gradúen también, porque el graduado sabe de lo que trata el programa y entonces se compromete con su tiempo y su intensidad, su corazón literal, a que su grupo chico se gradúe. Entonces, en tu caso, Raúl, ¿qué fue lo que te hizo pensar que ser staff era una buena idea? Siendo que pues tu programa, tu proceso personal fue intenso y desgarrador, como lo comentas en algunas etapas, me imagino gratificante al final como lo compartes. ¿Y por qué decidiste seguir sufriendo? La verdad es que yo quería seguir ayudando a más personas y sentí que mi vocación verdadera, ese famoso elemento en el cual uno no siente que está trabajando, sino que simplemente estás fluyendo, lo encuentro en el contacto con las personas, en saber cómo se sienten y poder estirarlos, ayudarles a que vean cuál es su verdadera capacidad y que no vean las limitantes, sino que vean el espacio que les queda por crecer. Eso fue lo que quería hacer y pasar hacia adelante la estafeta de seguir ayudando. Siento que mientras más queramos ayudar, va a estar mejor Guadalajara, Jalisco, México y por consiguiente el mundo. Entonces, ponerte a soñar que puedes tú cambiar el mundo con acciones, pues suena imposible, pero cuando te das cuenta que piensa global pero actúa local, esa es la manera en cómo lo vi. Muy bien, y no te quedaste ahí, sino que después fuiste, digamos, invitado a ser facilitador del programa. Suena muy extraño que una persona que se resistía tanto a vivir el proceso y que estaba como que pago por ver, terminó siendo facilitador. Es muy extraño para cualquier persona que escucha esto y suena como que si fuera mágico. ¿Por qué decidiste ir todavía un paso más allá y convertirte en ser facilitador? Me imagino que no era un tema de negocio ni económico, sino que había algo más ahí. ¿Por qué decidiste dar este salto? ¿Qué decisiones tuviste que tomar lo personal? Porque obviamente le tienes que dedicar tiempo y venías de tratar de equilibrar eso, pero al final, ¿qué conversaciones tuviste con Patti, con tu esposa? ¿Qué decidiste al final y cómo
para dar ese siguiente gran paso de ser facilitador y de los mejores que ha habido en el programa, ¿qué fue lo que te movió para seguir como que avanzando hacia eso que obviamente pues es la mayor responsabilidad dentro del programa? Lo que más me movió fue saber que de alguna manera tienes una mayor responsabilidad, y a mí me gusta tener responsabilidades, y más cuando veo que puede haber un efecto multiplicador en ayudar. Entonces, como tú lo dices, pues suena ilógico que como alguien que estaba súper en contra, que estaba pagando por ver, que estaba como que a tientas, pues primero se gradúa, luego te conviertes en staff por 5 procesos, fui staff 5 veces, y después ya me decido de lleno. Pues lo primero fue decirme por qué realmente lo quiero hacer. La verdad es que ya en mi negocio yo estaba de una manera mucho más fluida, pero lo que me motivó a hacerlo fue darme la oportunidad de ser alguien que pudiera inspirar. Entonces, no desde el ego, no desde un querer llamar la atención, sino de ser alguien que pudiera crear un factor de cambio. Entonces, vi en PBX que era mi pasión, estar cerca de las personas, y recuerdo que muchas veces me trataban de desenrolar un término que vas a escuchar mucho si decides entrar a PBX, para ver si yo realmente quería ser facilitador o no, y me quise preparar en excelencia. Tomé varios cursos, leí varios libros, quería llegar para ser el mejor facilitador que hubiera habido. Entonces mi nivel de exigencia personal lo elevé, y por eso decidí tomarme el tiempo necesario para llegar a ser y ser el mejor. Y me siento muy orgulloso de eso, porque siento que todos los procesos que he pasado por PBX, las personas que más se quedan en mi vida ahora son familia, no son amigos. Entonces son para mí una frase muy padre, y que veo por mi condición de familia, que no tengo una familia muy muy grande en cuanto a primos, tíos. Para mí la familia que se escoge son los amigos. Entonces encontré muchos amigos en PBX que se convirtieron en familia. Muy bien. ¿Y por qué decidiste no quedarte con eso y ya? Sino que ya cuando se abrió la posibilidad de las franquicias PBX, levantaste la mano junto con Héctor Medina, que también es gran amigo, y decidieron ir para tomar la posición de ser el primer franquiciatario PBX, que obviamente pues en su momento no teníamos todavía mucha idea de cómo iba a ser y demás, pero que conocían ya el programa y sabían lo que podía suceder. Pero ¿qué fue lo que les hizo ya pensar, ahora sí ya, como si fuera esto pues una extensión de negocio, como algo que además de que te mueve en lo interno, te podía mover también tu economía y seguir inspirando? ¿Por qué decidiste ir todavía más lejos para hacer y tener la responsabilidad de ser pues dueño de PBX? Muy fácil, Luis, porque cuando haces lo que te apasiona, encontraste tu elemento, y cuando encuentras tu elemento, fluyes en la vida en todos los sentidos, y todo se da. Relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones con tus hijos, con mis hijas, con amigos, mi negocio más bollante y fluido que nunca. Entonces, no es casualidad cuando haces lo que te gusta que todo se da. Bien, y cuéntale a nuestros amigos cómo quieres que sean tus próximos 10 años. O sea, ¿cuáles son tus nuevas metas extraordinarias? En el 22 de octubre del 2030, ¿qué conversación te gustaría estar teniendo acerca de ti, acerca de tus hijas? Te lo voy a preguntar desde otro lado. Si tuviéramos que entrevistar a tus hijas, ¿qué te gustaría que dijeran acerca de su papi? Que estuve con ellas en todos los momentos importantes. Qué fuerte es hoy en día que denominarte como un buen papá es que eres un buen proveedor. Porque las llevas al Sky Park, porque las llevas a Disney, porque les compras ropa, porque las tienes muy bien económicamente. Pero ni Paula ni Emma se van a enterar ni van a saber cuántas tarimas vendí en una semana. Ni Paula ni Emma se van a enterar
cuántos sistemas de racks fueron entregados en un mes. Y menos se van a saber cuántos se graduaron de PBX. Ellas de lo que se van a acordar es que su papá estuvo con ellas. ¿Cuántas veces las acompañé a una cita con el pediatra? ¿Cuántas veces fui al festival de la primavera, al festival de invierno? ¿Cuántas veces planeamos juntos el disfraz de Halloween? ¿Cuántas veces hablé con Santa Claus para saber qué les iba a traer en Navidad? Y para tener el tiempo de pensar y sentir esas cosas, es cuando no estás trabajando. Y si yo estoy en mi elemento, que es lo que me apasiona, pues jamás voy a trabajar. Y es por eso que voy a tener el tiempo para pensar en mi esposa y en mis hijas. Así quiero estar en 10 años. Que ellas se acuerden que siempre estuve para ellas y que estoy para ellas en 10 años también. Y voy a estar. Muy bien. Perfecto. Y en cuanto a negocios, ¿qué otros negocios traes en mente? ¿Qué cosas quieres trabajar? ¿Quieres vender tu empresa? ¿Quieres comprarte otra? ¿Quieres tener más franquicias PBX? ¿En qué sueñas ahora ya en el tema y en el ámbito empresarial? En mis creencias limitantes era que yo no podía tener sociedades comerciales. Antes de entrar a PBX, yo no podía visualizar un futuro posible de tener una sociedad. Y hoy ya tengo una en PBX y hoy estoy teniendo otra en la creación de una nueva empresa de tarimas para clientes premium AAA, clientes de grandes volúmenes que necesitan estándares altos, grado farmacéutico. Eso es lo que estoy concibiendo el día de hoy, precisamente. Una nueva empresa con un socio nuevo y queridísimo amigo. Excelente. Muy bien, Raúl. Pues muy interesante tu historia. Te agradezco mucho. Pues primero que te hayas abierto a la posibilidad de vivir el programa como participante. Luego ser star durante tantos procesos o generaciones, apoyar a tanta gente y ahora, después de ser facilitador y uno de los grandes facilitadores del programa, pues ser el primer franquiciatario. Entonces, de corazón, tú sabes que te aprecio, te quiero mucho. Muchas gracias. Cuéntanos ya por último, por favor, nuevamente el nombre de tu negocio, tu principal producto o servicio y qué cliente es tu ideal. ¿Cuál es el cliente que te podemos referir? Gracias, Luis. Es recíproco el sentimiento y pues bueno, mi empresa se llama Tadeo, como aquel sueño que les comenté al principio del podcast. Tarimas, almacenes y desarrollo empaque de Occidente. Nos especializamos en 3 productos estrella: tarimas de madera, productos de cartón, sistemas de almacenaje racks. Y mi cliente ideal, el prospecto que estoy buscando, son empresas que exportan su producto para yo poder ofrecerles todos estos elementos y que el producto en la cadena logística esté siempre a tiempo. Ok. ¿Cómo te podemos contactar? A través de mi correo, raul@tadeomx.com. Con todo gusto le responderé y nos podemos poner en contacto. Muy bien. Y me gustaría que nos compartieras, por favor, que te imaginaras esto. Imagínate que estás viendo al Raúl de antes, al Raúl de la tarima en el medio del océano, aferrado a la tablita, 10 años antes, justamente cuando fue esa pérdida de cliente importante. Y tú tienes la posibilidad de enrolar ese Raúl, está aferradísimo a la tablita y tiene solamente ese cliente importante. ¿Qué recomendaciones le darías a ese Raúl, que en realidad es un empresario como cualquiera que hay, que va empezando con un costal lleno de ilusiones y sueños, sus negocios? ¿Qué recomendaciones le darías a ese Raúl emprendedor para que consiga la grandeza? Lo primero que se me viene a la mente en automático es
que deje de esperar recibir y empiece a dar. Porque cuando empiezas a dar, confías en las personas, sin crear expectativa. Entonces, confiar. Esa es la palabra, Luis, confiar. Aunque todo esté oscuro y parece que nunca va a estar claro el horizonte, me quedo con las palabras de mi esposa que me dice siempre, todo va a estar bien. Y sí, todo siempre está bien. De acuerdo. Pues bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este programa de Ventas Extraordinarias, en el podcast oficial del programa de Ventas Extraordinarias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues finalmente estamos iniciando este proceso, este proyecto ahora, con la intención de inspirarte a ti, que hoy vas por el mundo un poco vendado de los ojos, como todos lo hemos estado. No es que tengamos la verdad absoluta, sino que lo único que queremos es compartirte qué es lo que a nosotros nos está funcionando. Gracias a todos. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Nos vemos pronto. Programa de Ventas Extraordinarias. Una producción de Luis Alberto Barajas para Grupo Baruch. Masterizado en Brand Voicer en Guadalajara, México. Derechos reservados 2020.